Ven, Espíritu Santo. Lo decimos todos los días varias veces y ya como todo lo que se repite corre el peligro de estar empapado de una cierta rutina, pero lo decimos siempre al empezar la oración y muchas veces al día. Pero el día, yo creo que con más fuerza, más ilusión lo repetimos, es hoy. Hemos venido haciéndolo toda la novena de Pentecostés, pero hoy es la vigilia de Pentecostés, donde estamos en el cenáculo con María, como los apóstoles, esperando al Espíritu Santo. Entonces, lo propio del día de hoy es una atmósfera de amor, amor traducido en esperanza, en ilusión. Es el amor que se deriva de eso que dice San Pablo a los romanos. Los que se dejan llevar, los que se dejan guiar, empujar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Miren, ustedes conocen muy bien a un hombre, o deberían conocerlo, que cambió la historia. Un hombre que quizá de los más cruciales en un cambio de la historia después de Jesucristo, supuso un antes y un después. Un antes y un después en la Iglesia, un antes y un después en la vida religiosa, un antes y un después en la concepción de la espiritualidad, un antes y un después en la manera de relacionarse con Cristo, con la humanidad de Cristo. Ya saben que me estoy refiriendo a quienes ustedes llaman con aquellos giros un poco exagerados o impropios a mi modo de ver que antes se llevaban. Nuestro seráfico padre San Francisco. A mí no me gusta eso, se lo confieso. La seráfica doctora Santa Teresa, el seráfico, el serafín de Asís, no. San Francisco lo que fue es muy hombre, no era un ángel. ¿Qué empeño tenemos por angelizar las cosas? Esta monja es un angelito, no, es una mujer plenamente, con todo su caudal volitivo, afectivo, intelectivo, con todas sus imperfecciones. Entonces San Francisco fue un hombre, tan hombre, que dio la medida perfecta del hombre. ¿Cuál es? La talla de Jesucristo. Esa es la medida que tenemos que dar. Y él vivió maravillado de sí mismo. Vivió como abrumado por la experiencia de lo que el Señor había hecho y seguía haciendo en él. Y esa persuasión le hacía moverse, conducirse con suma docilidad, una docilidad muy humilde ante cualquier signo que veía de la voluntad divina. A esa presencia de Dios en la vida del hombre, que se hace luz, seguridad, amor, a esa vida de pura fe, ¿cómo le llama el santo? Le llama el Espíritu del Señor. Después añadirá algo que es consecuencia, el Espíritu del Señor y su santa operación, que como saben es una expresión propiamente franciscana. El Espíritu del Señor y su santa operación. ¿Y qué es eso del Espíritu del Señor y su santa operación? La actividad del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y cuál es la actividad? ¿Cuál es la operación? ¿Cuál es, entre comillas, el trabajo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace en nosotros? Pues darnos testimonio íntimo de que somos hijos de Dios. Reparando nuestros errores, enderezando nuestras flaquezas, fortaleciendo nuestras debilidades, lavando nuestras suciedades, iluminando nuestras oscuridades.
¿Cuándo recibió San Francisco, según la primera leyenda de Celano, la seguridad definitiva de parte del Espíritu del Señor? La recibió en la Porciúncula y desde entonces acarició con mimos siempre en toda su vida las palabras del Espíritu Santo que él decía. Y dice Celano en la segunda leyenda que adquirió San Francisco, atención a esto, que sería un buen propósito de este día de retiro, adquirió la costumbre de no dejar pasar por falta de atención ninguna visitación del Espíritu. Apenas la recibía, aceptábala al instante y gozábase en aquella dulcedumbre cuanto tiempo le permitía el Señor. Si ocurría yendo de camino, dejaba adelantarse a sus compañeros, detenía su paso y fijos todos sus sentidos en la nueva inspiración, no recibía inútilmente la gracia divina. Y sigue diciendo Celano que antes de tomar una determinación grande o pequeña o antes de emprender un viaje, Francisco recurría a la oración a fin de que el Señor dirigiera su corazón para marchar allá donde fuera del agrado de Dios. O sea, en lo cotidiano, en el día a día, en lo prosaico de cada jornada, la aspiración constante de Francisco era no dejar pasar la visitación del Espíritu Santo. No caer en aquello que decía San Agustín en uno de sus sermones: Timeo Jesum transeuntem et non redeuntem. Temo a Jesús que pasa y que no vuelve a pasar. Entonces este fue siempre el cuidado de San Francisco. Para no perder el Espíritu de Dios y su santa operación, estaba dispuesto a soportar cualquier angustia de alma o de cuerpo. Celano le llega a llamar lleno del Espíritu de Dios, aún más. Seguramente se han fijado en esta expresión en las muchísimas ocasiones que habrán leído la deliciosa doble leyenda de Celano. Y le llama a Francisco ebrio del Espíritu de Dios. O sea, borracho del Espíritu Santo, que es lo mismo que dijeron en Jerusalén de Pedro cuando salió al balcón a predicar y se convirtieron 3.000. Este está borracho. ¿Cómo va a estar borracho a la hora de tercia a estas horas? Hoy, desgraciadamente, sí, los oímos pasar por esta calle a los borrachines, a las 8 y a las 9 de la mañana, después de toda una noche de crápulas, desgraciados. Yo rezo mucho cuando los oigo, les echo bendiciones, otras veces exorcismos porque dicen barbaridades. Pero digo, pobres vidas destrozadas. Pues nosotros también estamos llamados a la borrachera. Nuestra vocación es ser borrachos del Espíritu Santo, que le llama Celano a San Francisco. Entonces esa compenetración con la acción del Espíritu Santo, con que él salía siempre de la oración, se traducía en sus palabras, en sus gestos, en sus decisiones. No era un impulsivo, no era un irreflexivo, no era un egoísta. No, Francisco en todo se movía por el Espíritu de Dios. Y donde más se sentía dirigido por esa acción del Espíritu era al predicar al pueblo. Miren algo en lo que ustedes también se habrán fijado al acercarse a la figura de su padre fundador. Francisco no preparaba sus sermones cuando predicaba. Así como él admiraba muchísimo, por ejemplo, a Antonio, mi obispo, el gran teólogo, tan deformada su figura por el santo de los noviazgos y de las cosas perdidas y del pan de los pobres, pero Doctor Evangelicus, San Francisco, San Antonio, con 35 años, cientos de sermones que llegó a escribir y la teología que sabía, no digamos un Buenaventura, no digamos un Duns Scoto,
las figuras que ha dado la orden franciscana de teología y de predicación. Francisco, digamos la verdad, no sabía mucha teología. Era un diácono que no había hecho ningún curso académico. No sé qué dirían hoy tantos planes de estudios de las federaciones femeninas, masculinas. Francisco no había hecho ningún curso académico, ningún cursillo. Los apóstoles tampoco, Mucho cuidado. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo era no solamente doctor, ni siquiera licenciado, ni aun bachiller en teología. No habían hecho nada. Y entonces Francisco, además de no tener cursos académicos, tenía la desfachatez de no sentarse con algún libro de aquellos antiguos que no existía ni la imprenta cuando vivía San Francisco, recordemos, ni la imprenta. Entonces, con algún pergamino ponerse a estudiar para preparar el sermón. No lo hacía. ¿Por qué? Porque no hay preparación más eficaz que la contemplación hecha vida. Y él fiaba su elocuencia y el resultado de ella al Espíritu del Señor. Miren lo que dice Celano en el 72 de la primera leyenda. Predicaba muchísimas veces la divina palabra a miles de personas y lo hacía con la misma convicción que si dialogara con un íntimo compañero. Contemplaba las multitudes numerosas como si fueran un solo hombre y predicaba con tanto interés como si estuviera ante una muchedumbre. Aquella su seguridad en la predicación procedía de la pureza de su espíritu y aunque improvisara, decía cosas admirables e inauditas para todos. Mas si alguna vez se recogía en meditación antes del sermón y le sucedía que ante el auditorio no recordaba nada de lo meditado y no se le ocurría de qué hablarles, entonces sin rubor alguno confesaba al pueblo que había pensado sobre muchas cosas para predicárselas, pero que de todas ellas se había olvidado, y al momento se llenaba de tanta elocuencia que admiraba a sus oyentes. Otras veces, en cambio, no sabiendo qué decirles, les daba la bendición y despedía a la gente que quedaba sobremanera evangelizada solo con eso. Porque tenía el Espíritu Santo y se sabía no protagonista de la acción, de la predicación, de la liturgia, de su propia santidad, sino que se sabía mero canal que deja pasar, mero instrumento. Entonces no se ponía nervioso porque no estaba pendiente de quedar bien ni mal. Era libre, incluso en coyunturas muy comprometidas, como el discurso que le había preparado Ugolino para que lo pronunciase ante Honorio III. Entonces, dice Celano, ¿qué le pasaba? Que se dejaba llevar del soplo del Espíritu y hablaba bajo la inspiración de Dios con fervor, ingenio y dulzura. Este es Francisco, el que sabe que a través de él obra el Espíritu de Dios. Unas veces habla él de Espíritu de Dios con minúscula y otras de Espíritu Santo con mayúscula. Pero siempre se trata del Espíritu que mora en nosotros, que obra en nosotros y que nos transforma en hombres espirituales, poseídos y guiados por la luz de Dios. Y esto le da a Francisco el don del discernimiento, porque solo en la iluminación del Espíritu se ve la verdad. Y esto le da también a Francisco su gran respeto por cada persona, como templo del Espíritu. Y por eso el fundamento de la fraternidad no es quererse mucho, no es ayudarse mucho, no es comprenderse mucho. Todo esto son derivaciones de la auténtica base de la fraternidad.
que es ver en el otro un templo del Espíritu Santo. Y de aquí viene lo que San Francisco en su regla llamará la gracia de la asistencia fraterna, la gracia de trabajar, la gracia de guardar silencio. No habla de la regla, de la norma, de la disciplina, de la obligación del silencio. No habla de la conveniencia de la fraternidad. No habla de lo positivo del trabajo. Así hablamos nosotros hoy, que hemos perdido el horizonte sobrenatural muchas veces y nos hemos dejado mundanizar. Francisco en su regla habla siempre de la gracia de esto o de aquello. ¿Por qué? Porque es regalo del Espíritu Santo. Que yo guarde silencio. Es que no guardo, es que no soy capaz de obedecer, de ser puntual en el coro, de guardar el silencio, de ser mortificada en la comida, y me lo llevo proponiendo 40 años. No vale para nada. Sigue proponiéndotelo. No vale para nada, son propósitos tuyos. Tenemos una gran confusión con eso de los propósitos. Terminamos los ejercicios, llenamos medio cuaderno de propósitos. Siempre aconsejo no hacer propósitos en ejercicios espirituales, no se cumplen casi nunca. Se cumple alguno la primera semana, el primer mes, se hace 5 minutitos más de oración. No hay más propósito que dejarse mover por el Espíritu Santo. Ese es el propósito. Mire, dice Celano que aquel grupo inicial de Ribotorto, donde se juntaron los primeros, como sabemos, experimentaba visiblemente el ardor del Espíritu Santo. Y aquellos primeros hermanitos tenían la certeza íntima, estaban persuadidos de que Francisco leía sus pensamientos y conocía sus hechos, aun estando ausente, por revelación del Espíritu. Todo esto lo estoy sacando de Celano, claro. Incluso más, Francisco, y esto debemos pedirlo siempre para los superiores, porque si en una comunidad, en una congregación, en una orden, en la iglesia, todos deben ser santos, la santidad que más interesa es la del superior. Superior santo, comunidades en camino de ser santas. Luego cada uno hará lo que le dé la gana. Pero el superior santo es no solo santo, sino santificador. Porque una hermana no tiene la obligación de corregir a otra hermana, de encauzarla. A veces podrá hacerlo y tendrá que hacerlo. Y para eso también están los capítulos. Pero el superior lo tiene como un oficio sacerdotal. Sacerdotal digo aunque sea una monja, santificar a los demás. ¿Cómo santifica? No el confesor, ni el capellán, ni el padre que va a dar un retiro. Bueno, eso contribuye a la santificación temporalmente, pero quien está permanentemente como cauce de santificación es el superior. Santa Isabel de la Trinidad le llamaba a su priora mi sacerdote y decía, es como una custodia donde veo expuesto a Jesús. Pues, ¿cómo santifica al superior? Pues, dejándose guiar del Espíritu. ¿Cómo conocer el Espíritu del Señor? Dice San Francisco mismo en las admoniciones. Dice, ¿cómo conocer el Espíritu del Señor? Así se puede conocer si el siervo de Dios tiene el Espíritu del Señor. Si cuando el Señor obra por medio de él algún bien, no por eso su carne se exalta, sino que más bien se tiene por más vil ante sus propios ojos y por menor a todos los demás. Por tanto, el Espíritu Santo es lo contrario al espíritu de la carne. El espíritu de la carne, dice San Francisco en su regla, quiere y se esfuerza mucho en tener palabras, pero poco en las obras. Y no busca la religión y santidad en el espíritu interior, sino que quiere y desea una religión y santidad que aparezca exteriormente a los hombres. Ese es un problema en la Iglesia hoy y en la vida religiosa hoy.
los papeles, las estadísticas, las propagandas, los vídeos, el salir, el entrar, el moverse. Viene la JJ de Lisboa, mochila al hombro y zapatilla al canto. Que no es eso. Hay que moverse y hay que hacer apostolado y hay que tener iniciativas, quien tenga que tenerlas. Las monjas de clausura no, pero quien tenga que tenerlas, por supuesto que las tiene que tener cuanto más mejor, pero imbuidas del Espíritu del Señor, que no es el de la carne. No es una religión y santidad que aparezca exteriormente a los hombres. Estos son aquellos, lo dice todo San Francisco en su regla, estos son aquellos de quienes dice el Señor, en verdad os digo, recibieron ya su recompensa. Por el contrario, el Espíritu del Señor quiere que la carne sea mortificada y despreciada, vil y abyecta, y se aplica con empeño a la humildad y a la paciencia y a la pura y simple y verdadera paz del Espíritu, y siempre desea, sobre todas las cosas, el temor divino y la sabiduría divina y el amor divino del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. Dice el Señor al final del discurso del pan de vida, Juan 6,63, y Francisco lo hace suyo. La máxima aspiración del hermano menor es llegar a poseer el Espíritu del Señor y su santa operación, para que, dirá San Francisco en su carta a la Orden Maravillosa, para que interiormente purificados, iluminados y abrasados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo Jesucristo. Y esto se traduce en una gran libertad de espíritu, la que tuvo aquel hombre que se desnudó ante el obispo en su ciudad de Asís. Dios es espíritu y donde está el Espíritu del Señor está la libertad. 2 Corintios 3:18. Pues esa libertad se manifiesta en Francisco en su modo de ir a Dios, una manera de relacionarse con Dios espontánea, personal, confiada, dejando obrar a la gracia. No quiere encerrar al alma en agobios meticulosos, sino como el Señor les dé la gracia. En fin, podríamos alargarnos mucho en esto, pero basta para meditar hoy un poco en la acción del Espíritu Santo, en el alma y en la obra de Francisco.